A continuación, resolveremos el ejercicio 7 de la unidad 2, que trata sobre conservación de energía y se titula Una gran entrada. El ejercicio dice lo siguiente. Se le pide diseñar un aparato para sostener a un actor de 65 kilogramos de masa que volará hacia el escenario durante la representación de una obra. Usted sujeta el arnés del actor a un saco de arena de 130 kilogramos mediante un cable de acero ligero que corre de manera uniforme en dos poleas sin fricción, como se muestra en la figura. Necesita 3,0 metros de cable entre el arnés y la polea más cercana, de modo que quede oculta detrás de una cortina. Para que el aparato funcione, el saco de arena nunca debe levantarse arriba del suelo mientras el actor se balancea desde arriba del escenario hacia el suelo. Llame θ al ángulo inicial que el cable del actor forma con la vertical. Inciso A. ¿Cuál es el valor máximo θ que tiene antes de que el saco de arena se levante del suelo? Inciso B. Determina la rapidez en el punto más bajo y la fuerza que ejerce la cuerda sobre el actor. Inicialmente veamos los datos que nos dan en este problema. Tenemos que el peso, la masa del actor, que está representado aquí en la figura, es 65 kilogramos. Y tenemos que él se mueve, se lanza en un movimiento que vamos a ver que va a ser un movimiento circular, que va a rotar con un radio determinado alrededor de esta polea. Entonces él se mueve, ¿verdad? Y él está enganchado de una cuerda que está aquí en una polea, dobla por otra polea y se agarra de un saco de arena que pesa 130 kilogramos. Y tenemos que el otro dato que nos dan es que la distancia que hay entre el cable y la polea más cercana, o sea, este de acá, es 3 metros, 3,0 metros, lo cual quiere decir que el radio de giro de la circunferencia que se va a formar acá, del arco de circunferencia que se forma aquí en la rotación, es de 3 metros. Eso quiere decir que el radio de rotación es de 3 metros. Entonces, debemos entender que tenemos acá un problema donde hay un movimiento circular involucrado. Eso es lo primero que debemos notar y debemos tratar de sacar las ecuaciones que nos puedan ayudar a resolver las incógnitas que se plantean en este problema. Entre ellas, bueno, la inicial es el ángulo θ que se va a formar antes de ser lanzado el hombre y llegar acá, de manera que el saco de arena no se levante. Tenemos que ese ángulo θ, lo tenemos señalado acá, sería un ángulo que se forma entre la cuerda cuando el hombre está a punto de lanzarse y la vertical. Entonces, inicialmente planteamos la segunda ley de Newton para un movimiento circular. Para eso debemos considerar las fuerzas que intervienen en este problema. Para el saco de arena vamos a encontrar la fuerza de gravedad, que es la masa del saco por gravedad que apunta hacia abajo, y una tensión que apunta hacia arriba, porque cada vez que tengamos una cuerda enganchada a un objeto, siempre va a aparecer una tensión que sale desde el objeto hacia la cuerda. Entonces estas son las fuerzas que vamos a tener aquí en el saco de arena. Y las fuerzas que vamos a tener en el hombre, vamos a construirlas cuando el hombre llega aquí al punto de abajo. Vamos a ver que cuando él está aquí, él tiene una fuerza de gravedad igual a masa del hombre, de masa del actor, por la gravedad, y hacia arriba tiene la tensión, donde esa tensión va a salir hacia arriba porque estamos considerando que el hombre bajó hasta esta posición, pero esa tensión realmente va desde el actor hacia la cuerda que lo sostiene, y que es la misma cuerda que sostiene el saco, por lo tanto esta tensión y esa tensión van a tener el mismo valor. Si estas dos fuerzas están formando parte de un movimiento circular, entonces yo puedo decir que la sumatoria de las fuerzas es igual a masa por aceleración, donde la aceleración va a ser la aceleración centrípeta. En este caso, la aceleración centrípeta, recuerden que se caracteriza por la ecuación aceleración igual a v cuadrado sobre r, donde r es el radio de rotación. Entonces tenemos que la sumatoria de las fuerzas van a ser la tensión y la fuerza de gravedad,
donde la tensión va a tener signo positivo porque apunta hacia el centro de la rotación, y la fuerza de gravedad va a tener signo negativo porque apunta en contra de la rotación. O sea, si la rotación es acá, alrededor de este punto, entonces la tensión apunta hacia ese punto, mientras que la fuerza de gravedad apunta en contra. Por lo tanto, me queda tensión menos fuerza de gravedad del actor igual a la masa del actor por velocidad cuadrado sobre R. Esto es sumatoria de las fuerzas igual a masa por aceleración centrípeta. Con esta ecuación yo puedo despejar y obtener una ecuación para la tensión, que quedaría de esta manera. Tensión igual a masa del actor por gravedad más masa del actor por velocidad cuadrado sobre R. Además, yo puedo establecer una ecuación también para el saco, donde diría que la tensión va a ser igual a la masa por gravedad, donde estoy considerando entonces la ecuación para el saco. Si yo igualo los dos términos que contienen la tensión, entonces yo encuentro esta ecuación que estoy mostrando acá. En esta ecuación, la masa del saco por la gravedad es igual a la masa del actor por gravedad más masa del actor por V al cuadrado sobre R. Fíjense que esto lo hice igualando tensión a tensión, haciendo la consideración de que la tensión acá es igual acá porque estamos hablando de la misma cuerda. Por lo tanto, en esta ecuación se relaciona la masa del saco, la masa del actor, con la velocidad que toma el actor y el radio en la cual ocurre el movimiento circular. Por otro lado, podemos considerar también la conservación de la energía en este evento, y vamos a considerarla de la siguiente manera. Cuando el hombre está acá, está a una altura determinada, y cuando él se mueve, él desciende de esa altura en una cantidad. O sea, cuando el hombre está aquí arriba, él estaba a una altura, cuando él se lanza, él baja y termina a otra altura. ¿Y cómo obtengo y cómo puedo obtener esa altura? Bueno, tengo que el radio está acá, la altura que está el hombre con respecto a la posición que queda al final, vamos a establecerla con un valor de delta H. O sea, al inicio él estaba en el delta H y al final él termina en 0. Por lo tanto, yo tengo que, hay una altura inicial y una altura final, esa altura va a ser un delta H. Por lo tanto, yo voy a tomar que al inicio la energía que tenía el actor era mg por el delta H. ¿Por qué razón? Bueno, porque solamente aquí hay energía potencial, no hay energía cinética, el hombre estaba en reposo, y entonces solamente lo que él tenía era altura. Esa altura está dada por mg delta H. Cuando él llega al final, cuando él llega acá, él llega en movimiento, la altura desaparece, y entonces él llega a una posición donde él está con una velocidad. Por lo tanto, en el momento final, él va a estar con energía cinética y no va a estar con energía potencial gravitatoria. Quiere decir que al inicio teníamos energía potencial gravitatoria por la altura que tenía el actor, y al final tenemos solo energía cinética por la velocidad que tiene el actor y ya perdió esa altura. Tenemos entonces al inicio energía inicial, energía potencial gravitatoria por la altura que tiene el actor, al final energía cinética por la velocidad que tiene el actor cuando pasa por aquí, pero ya no tiene altura. Entonces, debemos entender lo siguiente. Solamente aquí estoy considerando la energía inicial y la energía final desde la posición que él estaba acá a la posición que él llegó. Cuando él estaba aquí arriba, yo tendría que considerar energía potencial más energía cinética, donde la energía potencial depende de la altura, no hay energía cinética porque él no estaba en movimiento, él estaba en reposo. Al final, ya no hay altura, ahora solamente lo que hay es movimiento, por lo tanto, queda solamente energía cinética. La energía inicial solamente tiene energía potencial gravitatoria, que la tengo representada acá. La energía final solamente tiene energía cinética, que la tengo representada acá. Y esta expresión lo que me está dando es la relación de conservación de energía para el caso del actor que se movió desde este ángulo hasta la posición donde la cuerda está en posición vertical.
Con esa ecuación, yo puedo hacer esta transformación considerando quién es delta H. Tenemos que delta H vamos a tenerlo representado acá en color azul. Y si yo veo los valores que tienen delta H, voy a ver que aquí tengo R, que es el radio de giro, o sea, el hombre partió de acá, rotó y el radio se mantiene. Y voy a tener que delta H va a ser el radio completo menos esta cantidad de acá. ¿Quién es esta cantidad? Para eso puedo sacar el triángulo rectángulo que está acá. Y en el triángulo rectángulo vamos a ver que R es la hipotenusa y este lado es el cateto adyacente al ángulo que quiero calcular. Si es el cateto adyacente, la relación que existe entre este ángulo y este lado es el coseno. El coseno del ángulo θ va a ser igual a este lado sobre la hipotenusa que es R. Entonces puedo decir que este lado es igual a R por coseno del ángulo. Eso quiere decir que delta H va a ser igual a R completo menos R coseno del ángulo. Y eso lo coloco acá en lugar de delta H. O sea, delta H va a ser igual al radio completo menos R coseno del ángulo, que lo saqué gracias al análisis que hice sobre este triángulo rectángulo. Eso se iguala a la masa del actor sobre 2 por V al cuadrado, siguiendo esta ecuación. Con esta ecuación entonces puedo despejar y puedo decir V cuadrado sobre R igual a 2G1 menos coseno del ángulo. ¿Cómo? Primero, la masa desaparece porque está en el término izquierdo y en el término derecho, entonces por lo tanto se va. R puedo sacarlo como factor común y me quedaría R por 1 menos coseno del ángulo. Y paso R dividiendo para acá y el 2 multiplicando. Eso hace que finalmente yo pueda tener acá V cuadrado sobre R igual a 2G por 1 menos coseno del ángulo. Esta expresión se obtiene trabajando esta, simplificando, eliminando las M, agrupando R y dividiendo R y pasando el 2 para acá. Obtengo esta ecuación. ¿Y por qué necesitaba esta ecuación? Bueno, porque V cuadrado sobre R entonces ya lo tengo como un valor común con la ecuación que había deducido antes al analizar la segunda ley de Newton para el movimiento circular. Como tengo V cuadrado R acá, yo lo que podría hacer entonces es transformar esta ecuación y donde está V cuadrado sobre R, coloco esto que está acá y así obtengo esta ecuación. En esta ecuación tengo masa del saco por gravedad de este lado y del otro lado tengo masa del actor por gravedad más masa del actor por V cuadrado sobre R, que se transformó ahora en 2G por 1 menos coseno del ángulo. Y aquí vemos que ya tengo una expresión donde está el ángulo valorado. A partir de esta expresión, entonces puedo ir trabajando para llegar al ángulo, que es lo que me piden. Primero, veo que la gravedad está en todos los términos, está aquí, está aquí, está aquí también, por lo tanto la puedo eliminar de la ecuación y me queda masa del saco es igual a masa del actor más masa del actor por 2 por 1 menos coseno del ángulo. Desaparece la gravedad y puedo decir que la masa del saco es igual, si desarrollo esto, vamos a ver aquí que tengo que masa del actor por 2 menos 2 veces masa del actor por coseno del ángulo. Entonces me queda que la masa del actor por 2 más la masa del actor me queda 3 veces la masa del actor menos 2 veces la masa del actor por coseno del ángulo. Y entonces ya aquí tengo una expresión donde tengo el ángulo solamente con las masas, la masa del actor y la masa del saco. La idea entonces es tratar de dejar el coseno del ángulo solo. Para eso lo que tengo que hacer es paso esto sumando y me queda masa del saco más 2 veces masa del actor por el coseno del ángulo y después paso restando y dividiendo, o sea, paso la masa del saco restando para acá y lo que me quedaba junto con el coseno del ángulo pasa dividiendo, o sea, me queda 3 veces masa del ángulo menos la masa del saco que pasa para acá y esto que había pasado para el otro lado pasa al 2 sobre masa del actor
dividiendo, y entonces me queda que coseno del ángulo va a ser igual a 3 veces masa del actor menos masa del saco sobre 2 veces masa del actor. Y a eso le hallo la inversa del coseno. Y cuando hallo la inversa del coseno, lo que tengo que hacer es despejar los valores, donde la masa del actor, recuerden que era 65 kilogramos, la masa del saco era 130 kilogramos, y aquí despejo y obtengo que el ángulo es 60 grados. Y esos 60 grados es lo que me pedían. Me pedían cuál era el valor máximo del ángulo que tiene el saco de arena antes de que se levante del suelo. Bueno, ese ángulo es 60 grados. Ese ángulo es este ángulo que estábamos viendo acá y es la respuesta al inciso A que me pedían. El inciso B me dice que determina la rapidez en el punto más bajo y la fuerza que ejerce la cuerda sobre el actor. Tenemos que la situación es esta que estamos viendo acá. El hombre se lanza en un movimiento circular. Entonces vamos a ver la posición que queda abajo, el radio que está acá, el delta H está acá. Vamos a ver que la fuerza de gravedad apunta hacia abajo, la tensión apunta hacia arriba y los datos que me dieron es la masa del actor igual 65 kilogramos, el radio 3 metros, el ángulo lo calculamos y nos dio 60 grados. Y ahora vamos a ver cómo obtenemos el delta H. El delta H habíamos dicho que era el radio completo menos radio coseno del ángulo. Recuerden, o sea, el delta H vimos que era el radio completo porque el radio cuando ocurre la rotación llega acá, menos R coseno del ángulo, que es R por coseno de 60, que sería esta distancia de acá, lo sacamos por el triángulo rectángulo que se formaba y este ángulo. Si obtengo esto, vamos a ver que el coseno de 60 es 0,5, por lo tanto es 3 metros menos 3 por 0,5, o sea, 3 menos 1,5, me da delta H igual a 1,5 metros y lo tengo ya como valor. O sea, una vez que tengo los datos bien ordenados, sencillamente lo que hago es que vuelvo a tomar otra vez la conservación de la energía. Recuerden que el hombre, el actor, cuando estaba aquí arriba tenía altura, la energía inicial era solamente la energía potencial gravitatoria, y debajo el hombre viene con velocidad, pierde la altura, por lo tanto solamente le queda energía cinética. Entonces, la energía potencial gravitatoria al inicio va a ser igual a la energía cinética al final. Como tengo esta ecuación, cancelo las masas y me queda que la gravedad por delta H es igual a v cuadrado sobre 2. Vamos a asumir que la gravedad es 10 metros por segundo al cuadrado. Normalmente lo tomamos como 9,8, pero en este caso tomemos la 10 como una aproximación. Y tenemos que 10 metros por segundo al cuadrado por 1,5 metros, que es el delta H, es igual a la velocidad al cuadrado sobre 2. Y con esto podemos hallar la velocidad. Sencillamente pasamos multiplicando para acá y me queda que la velocidad sería la raíz cuadrada de todo esto y me queda 5,48 metros por segundo. Y eso es lo que me piden en la primera parte del inciso B, que me dicen que determina la rapidez en el punto más bajo. Esa rapidez es 5,48 metros por segundo. Lo otro que me piden es la fuerza que ejerce la cuerda sobre el actor. Eso lo puedo hallar con la segunda ley de Newton para el movimiento circular. Recuerden que habíamos visto que esa expresión quedaba que la tensión era igual a la masa del actor por gravedad más masa del actor por velocidad al cuadrado sobre R. Lo vimos antes, considerando que la tensión apunta hacia el centro del círculo y la fuerza de gravedad apunta hacia atrás. Por lo tanto, la sumatoria de la fuerza me quedaba tensión menos MAG, y eso era igual a masa por aceleración centrípeta, donde la aceleración centrípeta es v cuadrado sobre R. Con esta ecuación, que es la ecuación del movimiento, la segunda ley de Newton para el movimiento circular, entonces puedo ir uniendo términos de manera que llegue al valor de la tensión. Aquí en este caso tengo lo que hice fue que saqué factor común MAG, entonces me quedaría MAG por 1 más
v cuadrado sobre r sobre g, donde g aparece ahí abajo para compensar la g que incluye acá. Con este valor me queda que es masa por gravedad por esta expresión que tengo acá. Sería 1 más la velocidad al cuadrado sobre la gravedad que asumimos aquí, 10 metros por segundo al cuadrado, por 3 metros, y eso me da 2 veces la masa del actor por la gravedad, lo cual me da finalmente 1300 newton, y esos 1300 newton es la fuerza que ejerce la cuerda sobre el actor. Es importante considerar que en este caso podríamos hacer una comparación entre esta fuerza que ejerce la cuerda sobre el actor con el peso del actor, que debe ser menor para que la cuerda entonces no se quiebre. Si vemos el peso normal del actor, ese peso va a ser igual a la fuerza de gravedad, o sea, masa del actor por su gravedad, y vamos a ver que su peso normalmente es 650 newton. La fuerza que ejerce la cuerda es superior, y por lo tanto el actor no tiene problemas con el movimiento que está realizando. Y con esto podemos terminar el ejercicio, donde podemos recordar que en este caso estamos viendo cómo podemos usar algunos conceptos que ya vimos, como el movimiento circular y cómo se calcula la segunda ley de Newton para un movimiento circular, con la conservación de la energía, donde no nos interesa realmente la dirección de la velocidad ni nada parecido, pero que podemos calcular solamente considerando la energía al inicio y la energía al final. Uniendo ambos conceptos pudimos llegar a resolver este ejercicio tan interesante.